La colonización es un proceso en donde un grupo de personas considerablemente grande y étnicamente homogéneas se mudan desde un territorio hacia otro, con el fin de expandir su cultura y extraer riquezas para su beneficio personal. También, dependiendo del contexto y de la forma como sea ejecutada, podría llamarse la inmigración masiva o diáspora. En Sudamérica la principal colonización fue la colonización española y la colonización portuguesa, debido a la temprana época en la que llegaron España y Portugal. Así pues, la cultura de estos países terminó siendo determinante para los actuales países de este subcontinente. Sin embargo, en esta región también hubo colonización de muchos otros países, especialmente europeos. No al mismo nivel que España y Portugal, pero igualmente importante. Una de las colonizaciones más relevantes y de la que hablaremos en este video fue la colonización de Italia, donde personas de los estados italianos o de Italia cuando éste ya era independiente vinieron a Sudamérica en busca de una mejor vida, dejando una gran huella en la cultura e historia de esta región. Es por ello que hoy te hablaré sobre la interesante historia de la inmigración y colonización de la tierra de la pizza y la tarantela en Sudamérica. Primero empezamos con Brasil, que fue uno de los países latinoamericanos que más inmigración italiana recibió. Brasil empezó a fomentar la inmigración italiana para 1875, cuando aún era una monarquía. Debido a la abolición del comercio de esclavos, Brasil necesitaba mano de obra barata para trabajar en las plantaciones de café en el sur. Los italianos que llegaron a Brasil se establecieron principalmente en Sao Paulo, pero después empezaron a moverse a otras regiones como Minas Gerais, Espíritu Santo o Río de Janeiro. Muchos italianos se agruparon y vivieron en comunidades juntos, para así conservar su cultura y sus tradiciones. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, los italianos en Brasil sufrieron de xenofobia, debido a que Brasil había entrado en guerra con Italia, llegando incluso a prohibir hablar el italiano en público o en privado. Hoy en día podemos ver la ciudad de Caxias do Sul, en el sur de Brasil, donde aproximadamente el 60% de toda la población es descendiente de italianos, donde se habla una variante del italiano llamada Talian y donde podemos ver una clara influencia cultural italiana, tanto en la infraestructura como en la gastronomía. Se estima que entre 1875 a 1945 llegaron a Brasil más de 1.5 millones de italianos y aproximadamente 31 millones de brasileros tienen ascendencia italiana actualmente. Como dato curioso, italo-brasileros como Emilio Medici, Itamar Franco o Jair Bolsonaro llegaron a ser presidentes de Brasil. Ahora vamos con la Argentina, que fue, literalmente, el país sudamericano que más inmigración italiana recibió, y cuya colonización tuvo más impacto en su cultura. Tras el establecimiento de la República Argentina en 1861, este país tenía muy poca población y un gran territorio. Esto, sumado a una legislación bastante liberal y a una floreciente economía agrícola, hizo que Argentina se convirtiera en el segundo foco de inmigración más grande para los italianos en todo el mundo, después de los Estados Unidos. Los italianos entraron masivamente a la Argentina y se establecieron principalmente en Buenos Aires y las provincias colindantes, como Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, entre otros. La mayoría de los italianos eran hombres y debido a la poca población argentina, los italianos y su cultura terminaron por influenciar enormemente a la Argentina. Es por ello que hoy en día el español argentino, la gastronomía argentina, la música argentina y la cultura argentina en general está muy influenciada por la cultura italiana. Posee más de 1000 asociaciones italianas por todo el país y aproximadamente 6 colegios italianos. Incluso el escritor Jorge Luis Borges dijo una vez que el argentino es un italiano que habla español. Se estima que entre 1870 a 1970 llegaron a la Argentina más de 3 millones de italianos y aproximadamente 30 millones de argentinos tienen ascendencia italiana actualmente, lo cual constituye más del 50% de su población total. Como dato curioso, italo-argentinos como Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi o Mauricio Macri llegaron a ser presidentes de Argentina. Luego vamos con Venezuela, que fue el país sudamericano, después de Argentina y Brasil, que más inmigración italiana recibió. En los años 1950, con el ascenso del dictador Marcos Pérez Jiménez, Venezuela tuvo una política migratoria bastante flexible y unas leyes de naturalización bastante favorables. Esto, sumado a un apogeo económico,
hizo que este país se convirtiera en un foco de atención para la inmigración italiana. La mayoría de los inmigrantes italianos se establecieron en el norte del país, en ciudades como Caracas, Maracaibo o Valencia. El papel de los italianos en este país fue increíble. Al principio se convirtieron en pequeños y medianos emprendedores y con el tiempo terminaron convirtiéndose en grandes empresarios, teniendo un papel clave en la economía. En el 2002, la embajada italiana en Venezuela calculó que un tercio de las industrias venezolanas, dejando de lado la petrolera, estaban controlados directa o indirectamente por italo-venezolanos. Hoy en día podemos ver la colonia agrícola del Turen, donde la mayoría de sus habitantes son italo-venezolanos y donde puedes encontrar una influencia cultural italiana. Debido a que muchos de los inmigrantes italianos tenían simpatía por el dictador Pérez Jiménez, cuando este cayó en 1958, estos fueron víctimas de xenofobia en el país. Se estima que entre 1950 y 1980 llegaron a Venezuela alrededor de 400.000 inmigrantes italianos y aproximadamente 2 millones de venezolanos tienen ascendencia italiana actualmente. Como dato curioso, italo-venezolanos como Raúl Leoni o Jaime Lucinchi llegaron a ser presidentes de Venezuela. Y finalmente vamos con el Perú y Uruguay, que son dos países que se disputan el cuarto lugar de la mayor colonización italiana en Sudamérica. El Perú, desde inicios de su existencia como país independiente, fue un receptor de inmigrantes italianos, aunque no a grandes cantidades. Muchos de estos inmigrantes se asentaron principalmente en la costa, donde se dedicaron a trabajar en las islas guaneras. También, muchos de estos italianos se fueron a las grandes ciudades, principalmente Lima, donde aprovechando las señales de industrialización del Perú, se convirtieron en exitosos empresarios. Aproximadamente más de 1.5 millones de peruanos tienen ascendencia italiana actualmente. Por su parte, Uruguay fue un país que, al igual que su vecino Argentina, recibió un fuerte impacto cultural por la colonización italiana, a pesar de que no tuvo tantas cantidades como este. La inmigración italiana vio un apogeo después de 1880, cuando este país presentó signos de estabilidad y progreso. La mayoría de los italianos se establecieron en el sur del país, donde formaron sus comunidades y conservaron su cultura y tradiciones. Hoy en día tenemos el poblado de Colonia Valdense, que está conformado casi en su totalidad por italo-uruguayos, y es muy conocida por su producción agrícola y productos lácteos. Se estima que entre 1880 y 1920 llegaron a Uruguay más de 200.000 inmigrantes italianos, y aproximadamente menos de 1.5 millones de uruguayos tienen ascendencia italiana actualmente. El resto de los países sudamericanos también recibieron colonización italiana, aunque en mucha menor medida que los anteriormente nombrados, y por consiguiente tienen comunidades italianas e influencia cultural italiana mucho más pequeña. Algunos otros rastros de la colonización italiana en Sudamérica puede ser, por ejemplo, el poblado de Nueva Italia en Paraguay o la ciudad de Capitán Pastene en Chile. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.